Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a presentar este nuevo video, Jehová Dios, un Dios tecnológico. La Biblia tiene varios aspectos en los que se habla mucho de Jehová Dios. Entre estos aspectos está la tecnología que utilizaba Jehová Dios. ¿Es posible probarlo? Vamos a leer un poco de esto en la Biblia y para eso vamos a demostrarlo. Vamos a leer, a ver más bien, el siguiente video. Jehová, un Dios tecnológico. En la Biblia vemos varios aspectos de Jehová Dios. A veces espiritual, a veces enojado, a veces amoroso. Pero en especial, un Dios tecnológico es un aspecto que se nota mucho en la Biblia y que vamos a ver varios textos en los que vemos que hace mucho uso de la tecnología Jehová Dios. Bien, vamos a ver el primer aspecto tecnológico narrado en la Biblia. Para esto vamos a leer Éxodo capítulo 3 versículos 2 al 6. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, mientras él seguía mirando, pues he aquí que la zarza ardía con el fuego, y no obstante la zarza no se consumía. Ante esto Moisés dijo: solo voy a desviarme para inspeccionar este gran fenómeno, en cuanto a por qué no se quema la zarza. Cuando Jehová vio que él se desviaba para inspeccionar, enseguida Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. A lo cual él dijo: aquí estoy. Entonces él dijo: no te acerques acá, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás de pie es suelo santo. Y siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Entonces Moisés ocultó su rostro, porque temía mirar al Dios. Bien, si notamos, la zarza no se quema, entonces no era fuego. Lo que había detrás de la zarza era un ángel que hacía a la vez de luz. Esto era lo que iluminaba como fuego a la zarza. Eso fue lo que vio Moisés. Y un aspecto interesante es que la estática afectaba a ese lugar. Por eso a Moisés se le dice que se quite las sandalias. Este es un aspecto muy técnico, puesto que a veces la estática puede afectar la luz que se está produciendo por medio de un artefacto, quizás electrónico. Por eso le dice que se quite las sandalias. Además dice: este lugar es suelo santo. ¿Por qué? Santo no significa precisamente sagrado, significa aparte o separado. Quiere decir que era un lugar diferente a lo que había alrededor. Veamos ahora otro aspecto tecnológico en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 21 al 22. Vamos a darle lectura. Y Jehová iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y durante la noche en una columna de fuego para darles luz, para ir de día y de noche. La columna de nube no se alejaba de delante del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Ahora leamos Éxodo capítulo 14, versículos 19 al 20. Entonces el ángel del Dios que iba delante del campamento de Israel partió y se puso detrás de ellos, y la columna de nube se partió de la vanguardia de ellos y se situó detrás de ellos. De manera que se introdujo en el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Por una parte resultaba ser una nube junto con oscuridad, por otra seguía alumbrando la noche.
Notamos este aspecto tecnológico. Durante el día, una nube, y durante la noche, un fuego que les daba luz. Pero cuando era nube, ¿era precisamente vapor de agua o era humo? Parece ser que era humo. Además dice que el ángel del Dios iba delante de ellos del campamento de Israel. Si notamos, alguien manejaba y controlaba ese objeto que producía esa nube por medio de humo en el día. Y por la noche era una columna de fuego que tanto servía de luz como de muro entre el campamento de Israel y el campamento egipcio. Y alguien lo manejaba, el ángel del Dios. Veamos otro aspecto tecnológico narrado en la Biblia, ahora en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 al 7. Y dice, y empecé a ver, y mire, había un viento tempestuoso que venía del norte, una gran masa de nubes y fuego trémulo, y tenía un resplandor todo alrededor, y de en medio de él había algo como la apariencia del electro de en medio del fuego. Y de en medio de él había la semejanza de 4 criaturas vivientes, y esto era lo que parecían. Tenían la semejanza del hombre terrestre. Y cada una tenía 4 caras, y cada una de ellas tenía 4 alas, y sus pies eran rectos, y la planta de sus pies era como la planta del pie del becerro, y resplandecían como el fulgor de cobre bruñido. Analizarlo, pues vemos inmediatamente que era un artefacto, un gran carro que venía volando, que hacía ruido y se veía fuego y masa de nubes, humo. Y además alguien lo manejaba, dice, de en medio de él había la semejanza de 4 criaturas vivientes. Y cada una de ellas tenía 4 caras y cada una de ellas tenía 4 alas. Imagínese el ruido de esas alas girando sobre su eje y produciendo una gran turbulencia y un gran ruido. Además dice, y sus pies eran como la planta del pie del becerro, sí, de cobre bruñido, un artefacto metálico que sirve para posarse en el suelo, un tren de aterrizaje, precisamente. Y todo era metálico. Esa fue la visión que tuvo Ezequiel, aunque claro, Ezequiel no sabía lo que estaba viendo con precisión, y menos un hombre que pues era campesino o pues vivía en pueblos en donde no había tecnología. Se dedicaban a la ganadería también, por eso lo compara a la planta del pie del becerro. Y la descripción que él da, pues es muy difícil de interpretar. Si él no tenía conocimientos tecnológicos, pues con justa razón le costó mucho trabajo describir con precisión aquel artefacto que volaba, que era una máquina que Jehová y sus ángeles manejaban. ¿No se ve muy claro así? Bien, continuemos analizando la visión de Ezequiel, ahora en el capítulo 1, versículos 24 al 26. Y dice ahí, y llegué a oír el sonido de sus alas, un sonido como el de vastas aguas, como el sonido del Todopoderoso. Cuando iban, el sonido de un campamento. Cuando se detenían, bajaban las alas. Y llegó a haber una voz sobre la expansión que sobre la cabeza de ellos, cuando se detenían, bajaban las alas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas había algo que en apariencia era como piedra de zafiro, la semejanza del trono. Y sobre la semejanza del trono había una semejanza de alguien que en apariencia era como un hombre terrestre sobre él, arriba. ¿Sí notamos?
el sonido estruendoso de sus alas, como las alas de un helicóptero, que cuando golpean el aire retumban y producen un sonido estruendoso, como el sonido de un campamento, dice, pero tiene un aspecto interesante. Cuando se detenían, bajaban las alas. Seguramente usted ha utilizado un ventilador. Este ventilador funciona con pilas. Cuando usted lo acciona, se levantan sus aspas y lo refrescan. Principalmente se utiliza para dirigirse a la cara y se refresca. Pero cuando usted lo apaga, las pequeñas aletas se retraen cuando usted lo apaga. Así era la apariencia de este objeto, de esta máquina, que cuando accionaba producía un sonido estruendoso, pero cuando se detenía, dice que bajaba las alas. Así funciona un pequeño ventilador de pilas. Continuemos con el análisis. También dice que había una voz sobre la expansión, sobre la cabeza de ellos. Y otra vez dice, cuando se detenían, bajaban las alas. Y también nos dice que alguien estaba en un trono o una semejanza de trono. Y en el trono había alguien como la apariencia de un hombre. Sí, era el piloto, el que manejaba y movía este aparato tecnológico que podía volar y también posarse sobre tierra. Él era el que controlaba este aparato, el piloto. ¿Quizá Jehová Dios? Bien, continuemos con el análisis, con los aspectos tecnológicos mencionados en la Biblia. Ahora leamos Isaías capítulo 13, versículos 4 al 6. Escuchen, una muchedumbre en las montañas, algo semejante a un pueblo numeroso. Escuchen, el alboroto de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos está reuniendo en formación militar al ejército de guerra. Vienen desde la tierra lejana, desde la extremidad de los cielos, Jehová y las armas de su denunciación, para destruir toda la tierra. Aúllen, porque el día de Jehová está cercano, como despojo violento de parte del Todopoderoso, vendrá. Sí, veamos este aspecto tecnológico. Nos habla aquí de un ejército que reúne Jehová Dios. ¿Contra quién? Contra los habitantes de la tierra, porque no le han obedecido. Está enojado. Pero no viene de aquí, de la tierra. Dice el versículo 5. Viene desde la extremidad, el confín de los cielos. No viene de aquí del sistema solar. Viene quizá de más lejos, con sus armas de su denunciación para destruir toda la tierra. Sí, él está encolerizado y él vendrá a vengarse, lo ha dicho. Un día vendrá como despojo violento de parte del Todopoderoso. Vendrá. ¿Con qué artefactos tecnológicos vendrá? Se menciona aquí una formación militar, el ejército de guerra de Jehová Dios. Pero viene de lejos, desde los confines de los cielos, para su venganza. Bien, ¿qué le pareció el video de los aspectos tecnológicos de Jehová Dios en la Biblia? Interesantes. Me gustó analizarlos desde este punto de vista para mostrar un aspecto diferente del que poco se habla, pero que está narrado en la Biblia. Si notamos, hay muchos más aspectos tecnológicos que se narran en la Biblia. Es muy diferente a lo que hacía Jesucristo. Los milagros que hacían Jesús eran verdaderos milagros.
Pero las cosas que hacía Jehová Dios tenían otra versión, otro aspecto como tecnológico. Esa es la diferencia. Analícelo desde este punto de vista. Hay otro video igual a este que les recomiendo en este mismo canal, que se llama Jehová Dios y su máquina de guerra. Analiza un aspecto muy interesante en la guerra que tuvo Josué cuando tuvo una batalla con los 5 reyes amorreos. Analícelo, véalo. También tiene un aspecto muy tecnológico y narrado en la Biblia además. Los espero en otro video sobre este mismo tema. Hasta luego y muchas gracias por su atención.